El peor pecado de los cristianos, una reflexión teológica y moral. El concepto de pecado es fundamental en la teología cristiana. Desde el pecado original de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las enseñanzas de Jesucristo sobre el arrepentimiento y la redención, el pecado y la virtud son temas centrales que guían la vida moral y espiritual de los creyentes. Sin embargo, identificar el peor pecado entre los cristianos es una tarea compleja que requiere un análisis profundo de las Escrituras, la teología y la ética cristiana. El orgullo como el peor pecado según la tradición cristiana, sus manifestaciones y su impacto en la vida personal y comunitaria. El orgullo, la raíz de todos los pecados. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, dos de los más grandes teólogos cristianos, consideraban el orgullo como el origen de todos los pecados. Según San Agustín, el orgullo fue el primer pecado cometido por Lucifer, quien quiso ser como Dios y se rebeló contra él. Este acto de arrogancia no solo llevó a la caída de Lucifer, convirtiéndolo en Satanás, sino que también inició una cadena de pecados que continúa hasta nuestros días. Santo Tomás de Aquino, en su obra, Suma Teológica, define el orgullo como el deseo desordenado de la propia excelencia. Según él, el orgullo es el pecado principal, porque lleva al individuo a colocar su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Esto lo convierte en la raíz de todos los otros pecados, ya que cualquier acto de desobediencia a Dios puede ser visto como una manifestación del orgullo. Manifestaciones del orgullo en la vida cristiana. El orgullo puede manifestarse de diversas formas en la vida de los cristianos. A continuación, analizaremos algunas de las manifestaciones más comunes y peligrosas del orgullo. 1. Autosuficiencia espiritual. Una de las formas más sutiles pero peligrosas del orgullo es la autosuficiencia espiritual. Esta actitud se manifiesta cuando los creyentes confían más en sus propios esfuerzos y virtudes que en la gracia de Dios. La autosuficiencia espiritual puede llevar a una vida religiosa superficial, donde las prácticas devocionales y sacramentales se realizan más por rutina o para mostrar piedad ante los demás, en lugar de buscar una verdadera comunión con Dios. En la parábola del fariseo y el publicano Lucas 18 y 9 al 14, Jesús ilustra este tipo de orgullo. El fariseo, confiado en su propia justicia, desprecia al publicano y se jacta de sus buenas obras. En contraste, el publicano, consciente de su pecado, clama a Dios por misericordia. Jesús concluye que el publicano, y no el fariseo, es justificado ante Dios, subrayando que la humildad y el reconocimiento de la propia necesidad de gracia son esenciales para la verdadera justicia. 2. Juicio y condena de los demás. El orgullo también puede llevar a los cristianos a juzgar y condenar a los demás. Este comportamiento contrasta directamente con las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la misericordia. En el Sermón del Monte, Jesús advierte: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Mateo 7 y 1 al 2. El juicio y la condena a menudo surgen de una actitud de superioridad moral, donde los cristianos se ven a sí mismos como mejores o más justos que los demás. Este tipo de orgullo puede llevar a la división y al conflicto dentro de las comunidades cristianas, minando el testimonio del amor de Cristo y alejando a las personas de la fe. 3. Negación de la necesidad de perdón y arrepentimiento. El orgullo también puede manifestarse en la negación de la necesidad de perdón y arrepentimiento. Algunos cristianos pueden llegar a creer que, debido a su rectitud moral o sus buenas obras, no necesitan arrepentirse ni buscar el perdón de Dios. Esta actitud es peligrosa porque impide la verdadera reconciliación con Dios y el crecimiento espiritual. En la primera epístola de Juan se nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1 y 8 al 9. La negación del pecado y la falta de arrepentimiento son en última instancia una forma de orgullo que impide la gracia transformadora de Dios. 4. Exclusivismo y sectarianismo. El orgullo también puede llevar a un sentido de exclusivismo y sectarianismo dentro de la Iglesia. Esto ocurre cuando los cristianos creen que solo su denominación, tradición o interpretación teológica es la correcta y desprecian a aquellos que piensan o practican su fe de manera diferente. Este tipo de orgullo puede crear divisiones innecesarias dentro del cuerpo de Cristo y obstaculizar la unidad por la cual Jesús oró, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17 y 21. Impacto del orgullo en la comunidad cristiana. El orgullo no solo afecta la vida personal de los cristianos, sino que también tiene un impacto significativo en la comunidad de fe. A continuación, exploramos algunas de las consecuencias del orgullo en la Iglesia y la sociedad en general. 1. División y conflicto. El orgullo puede causar división y conflicto dentro de la Iglesia. Cuando los cristianos se enfocan en sus propias virtudes y juzgan a los demás, se crea un ambiente de competencia y hostilidad en lugar de amor y unidad. Las iglesias divididas son menos efectivas en su misión de difundir el Evangelio y servir a la comunidad, ya que están consumidas por disputas internas. 2. Hipocresía y escándalo.
El orgullo puede llevar a la hipocresía, donde los cristianos pretenden ser más santos o justos de lo que realmente son. Esta falta de autenticidad no solo daña su relación con Dios, sino que también puede causar escándalo y alejar a las personas de la fe. Jesús advirtió repetidamente contra la hipocresía, especialmente entre los líderes religiosos de su tiempo, subrayando la importancia de la sinceridad y la integridad en la vida espiritual. 3. Obstáculo para la evangelización. El orgullo también puede ser un obstáculo para la evangelización. Los no creyentes pueden ser repelidos por una actitud de superioridad moral y juicio por parte de los cristianos. En lugar de ver el amor y la gracia de Dios reflejados en la vida de los creyentes, pueden percibir una falta de humildad y compasión. Esto dificulta la misión de la Iglesia de atraer a las personas al mensaje de salvación de Cristo. 4. Dificultad para recibir gracia. Finalmente, el orgullo puede dificultar la capacidad de los cristianos para recibir la gracia de Dios. La Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4 y 6. Cuando los cristianos están llenos de orgullo, cierran sus corazones a la acción transformadora de la gracia divina, impidiendo su propio crecimiento espiritual y el cumplimiento del propósito de Dios en sus vidas. Caminos hacia la humildad y la restauración. Para contrarrestar el pecado del orgullo, los cristianos deben cultivar la virtud de la humildad. A continuación, se presentan algunas prácticas y actitudes que pueden ayudar en este proceso. 1. Reconocimiento de la propia pecaminosidad. El primer paso hacia la humildad es reconocer la propia pecaminosidad y la necesidad constante de la gracia de Dios. Este reconocimiento debe ir acompañado de una sincera confesión y arrepentimiento. Al admitir nuestras fallas y debilidades, abrimos nuestros corazones a la sanación y la transformación divina. 2. Práctica de la gratitud. La gratitud es una poderosa herramienta para combatir el orgullo. Al dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas, reconocemos nuestra dependencia de su gracia y bondad. La gratitud nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre nuestras vidas y a valorar más las bendiciones que hemos recibido, tanto materiales como espirituales. 3. Servicio y compasión hacia los demás. El servicio y la compasión hacia los demás son formas efectivas de cultivar la humildad. Al poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y al servir a aquellos que están en necesidad, seguimos el ejemplo de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10 y 45. El servicio nos ayuda a mantenernos humildes y a reconocer el valor y la dignidad de cada persona. 4. Comunión y rendición de cuentas. La comunión con otros creyentes y la rendición de cuentas son esenciales para crecer en humildad. Al estar en comunidad, podemos recibir el apoyo, la corrección y el aliento necesarios para superar el orgullo y crecer en virtud.